Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una niña negra vende sus obras de arte para la quimioterapia, y luego llega un millonario y sorprende a todos. El calor de la mañana envolvió la ciudad como un manto pesado, sofocante, casi opresivo. El sol, ya alto en el cielo, proyectaba sombras ardientes sobre los adoquines. Las calles estaban llenas de gente con prisa, cruzando la ciudad en constante apuro, con el rostro fijo en sus teléfonos o perdido en sus pensamientos, sin prestar realmente atención a las pequeñas cosas que escapaban a su vigilancia. Los comerciantes vendían sus productos en puestos coloridos, los coches hacían sonar sus bocinas, pero todo parecía fundirse en una melodía familiar y sofocante, como si la ciudad misma luchara por respirar bajo el intenso calor. En la esquina de una bulliciosa zona comercial, donde los escaparates estaban llenos de estantes lujosos y los últimos bolsos, Malika estaba detrás de su pequeño caballete. Una joven frágil, casi invisible entre la multitud que marchaba sin llegar a verla jamás. Sin embargo, su rostro, marcado prematuramente por las pruebas de la vida, mostraba rastros de resiliencia, un resplandor que muchos no captaron de inmediato. A los 15 años, parecía mucho mayor. Sus ojos oscuros, un poco perdidos bajo sus largas pestañas, tenían esa mirada penetrante, la de quien, a pesar de su juventud, ya había vivido batallas que algunos nunca tendrían que librar. Malika era negra, pequeña y de aspecto frágil, pero su determinación nunca pareció flaquear. Sus manos, cubiertas de pintura, ajustaban cuidadosamente las pinceladas sobre el lienzo, feroz concentración en cada movimiento. Su cuerpo, cansado por los tratamientos, parecía más ligero mientras sus manos bailaban sobre el lienzo. El arte se había convertido en su salvavidas, su único medio de escape de la realidad. El ruido de la ciudad que la rodeaba se disipó tan pronto como comenzó a pintar, como si todo el universo se hubiera quedado en silencio para dar paso a su creación. En este mundo silencioso, ella era reina. Cada pincelada era una victoria, cada matiz de color un grito de esperanza. Malika había comenzado a pintar un año antes, apenas unos meses después de recibir su diagnóstico de cáncer. La noticia cayó como un rayo sobre su familia. Sus padres quedaron devastados y su mundo se desmoronó bajo el peso de la injusticia que representaba esta enfermedad. Pero Malika, en lugar de dejarse vencer por el miedo, decidió canalizar su dolor a través del arte. Había descubierto que la pintura podía ser su vía de escape, su salida. Sus cuadros estaban llenos de colores brillantes y energía, como una especie de resistencia a la enfermedad que poco a poco la iba carcomiendo. Paisajes bañados por colores vibrantes de vida, retratos de almas fuertes, escenas donde la luz siempre dominó la sombra. El arte se había convertido en su remedio, su escape. No había lugar para la tristeza en sus pinturas. Cada cuadro contaba una historia de supervivencia, fuerza y belleza. Cada venta de cuadro representaba más que un simple intercambio de dinero. Esto significó un paso más hacia la curación. Cada cuadro vendido ayudaba a financiar sus tratamientos de quimioterapia, sesiones largas y agotadoras, a menudo acompañadas de intensos dolores, pero que no podían apagar la luz de Malika. El diagnóstico fue implacable, la enfermedad insidiosa, pero su espíritu era indomable. Lejos de los fríos pasillos del hospital y de los largos días pasados en habitaciones estériles, Malika se aferraba a su caballete como a un faro. Para ella, el arte no era solo una distracción, era una manera de demostrar al mundo y a sí misma que no se dejaría abrumar. Ella no solo estaba enferma, era una artista, una creadora. Y cada cuadro era un testimonio de su negativa a someterse. Sin embargo, los transeúntes rara vez se detenían. La ciudad, absorta en sus propias preocupaciones, seguía girando sin reparar realmente en la joven de la esquina. A veces, una mirada curiosa caía sobre sus obras, un momento de curiosidad en un mundo demasiado apresurado, pero muy rápidamente, la gente se apartaba. Algunos se limitaron a esbozar una pequeña sonrisa, un asentimiento, pero la mayoría continuó su camino, indiferentes a la historia que se escondía tras esos coloridos lienzos. Malika había aprendido a lidiar con esta indiferencia. Ahora era parte de su vida diaria. Había aprendido a sonreír, incluso cuando sentía que el corazón se le encogía de soledad, a responder con cortesía a las preguntas rápidas de los transeúntes que nunca se tomaban realmente el tiempo de comprender. Pero a veces, como aquella mañana,
las horas solitarias pasadas viendo pasar a la multitud se hacían más pesadas. El cansancio, aunque oculto bajo su determinación, se hacía cada vez más pesado. Hubo días en que la indiferencia de la gente se convirtió en un peso difícil de soportar. Pero ella nunca se dejó vencer por completo. Porque sabía que no estaba sola. ¿Estás segura de que aún quieres estar aquí, Malika? Quizás deberías ir a casa a descansar, dijo una voz suave, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre, Amina, que se acercaba con una bolsa de compras en la mano. Amina todavía tenía esa misma sonrisa tranquilizadora, aunque sus ojos delataban la profunda preocupación que sentía. Su mirada, aunque preocupada, estaba llena de infinita ternura. Desde el inicio de la enfermedad, Amina dejó de lado su propio sufrimiento para cuidar de su hija. Malika sabía que cada día su madre sufría en silencio, ocultando sus propios miedos tras gestos tiernos y una sonrisa alentadora. Pero Malika no podía ignorar las arrugas más profundas en su rostro, las sombras bajo sus ojos, restos de noches pasadas vigilándola. «Estoy bien, mamá. Quiero pintar. Quiero vender», respondió Malika con una sonrisa, aunque el cansancio empezaba a hacer mella en sus músculos, sobre todo después de esta larga semana de tratamientos. Pero ella no quería dejar ver su dolor. Amina, que vio su rostro cambiar de color en un instante, se acercó a Malika. Sus brazos la envolvieron suavemente, como para protegerla de ese momento en que la emoción se volvía demasiado fuerte. Su corazón latía con fuerza, entre la sorpresa y la incredulidad. Ella nunca imaginó que este momento llegaría tan repentinamente. Todo lo que habían pasado, todos los sacrificios, las noches de insomnio, el dolor silencioso de ver a su hija luchar contra una enfermedad despiadada. Parecía irreal. Y sin embargo, allí, frente a ellos, un hombre, un extraño, ofrecía a su hija mucho más que compasión. Ofrecía una oportunidad real. Thomas Lefebvre observó la escena con una mirada benévola, sabiendo perfectamente el impacto de sus palabras. Había visto artistas, talentos emergentes, pero rara vez tanta intensidad, tanta fuerza escondida tras la fragilidad. Sabía que en las pinturas de Malika no solo había potencial, sino también un grito, una lucha, una resiliencia indomable. Y fue esa misma energía la que captó su atención desde el primer momento en que posó sus ojos en sus obras. «No es necesario que digas nada ahora mismo», dijo con voz suave pero firme. «Tómate tu tiempo. Lo importante es que sepas que hay un mundo ahí fuera esperando descubrir lo que tienes para ofrecer». Se giró ligeramente hacia Amina. «Entiendo que esto pueda parecer repentino, pero quiero ayudarte de verdad, Malika. No solo como artista, sino como persona. Es fundamental que te mantengas sana, te concentres en tu arte y no tengas que preocuparte por el costo del tratamiento». Malika se quedó congelada, con los ojos fijos en el hombre frente a ella y un rayo de esperanza creciendo en su mirada. Ella había crecido sabiendo que las oportunidades a menudo estaban lejos, eran difíciles de alcanzar y no estaban destinadas a ella. Pero allí, en ese preciso momento, una puerta se abrió ante ella. Una oportunidad de ir más allá de la mera supervivencia para alcanzar un sueño más grande. Un sueño donde su arte, no su enfermedad, estaría en el centro de su vida. Pero el miedo a lo inesperado, el miedo a equivocarse, todo eso empezó a mezclarse con el éxtasis de la oportunidad. Amina, que había estado observando a Malika todo el tiempo, respiró profundamente y se giró hacia Thomas, con los ojos llenos de gratitud y sospecha. «No sabes cuánto significa esto para ella. Para nosotros». Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Pero es una decisión importante y queremos tomarnos el tiempo para pensarla bien. Todo avanza demasiado rápido». Thomas asintió, comprendiendo completamente la cautela de Amina. «Te dejo que lo pienses. No hay presión. Lo importante es que te sientas cómodo con esta decisión». Hizo una pausa, como para asegurarse de que cada palabra tuviera un peso especial. «Te dejo mi información de contacto. Puedes llamarme cuando quieras, incluso para hablar de tratamientos médicos, si lo deseas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, dispuesto a irse, pero antes de darse la vuelta, se giró hacia Malika, sus ojos fijos en ella con una atención poco común. «Malika, sigue pintando. No dejes que tu enfermedad te defina. Tienes un don.
Y no importa lo que decidas hacer a continuación, sé que llegarás lejos. Mientras se alejaba, un silencio cayó entre Malika y su madre. El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido a su alrededor, dejando espacio para un momento de suspensión. Malika miró la tarjeta que Thomas le había dejado, sosteniéndola en sus manos como una reliquia preciosa. Luego se volvió lentamente hacia su madre, con los labios ligeramente temblorosos. «Mamá, ¿crees que realmente podemos hacer esto?» Amina tardó un momento antes de responder. Ella sabía que no era solo una cuestión de exposición o tratamientos médicos. Era una pregunta sobre el futuro, sobre la vida, sobre esa pequeña posibilidad que tal vez lo cambiaría todo. «No lo sé, Malika», dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. «No tienes que decir nada. Creo en ti, Malika. Y creo que todo el mundo debería saber de ti». Las palabras de Thomas Lefebvre resonaron como una promesa, un soplo de aire fresco en una habitación que parecía sofocada por el peso de las pruebas. Tenía una mirada intensa, llena de profunda convicción, como si viera mucho más que la frágil joven que tenía delante. Vio su alma, su potencial escondido bajo capas de incertidumbre y miedo. Sabía que no solo le estaba dando una oportunidad, sino la posibilidad de transformar su dolor en arte, su enfermedad en una fuerza creativa. Le extendió una tarjeta de visita con una gentileza casi inesperada para un hombre de su estatus, pero en sus gestos había una forma de respeto casi sagrado. «Yo me encargaré de todo. Mientras tanto, me aseguraré de que recibas el mejor trato. Tienes la mente de un verdadero artista, y ya es hora de que todos lo sepan». Estas palabras flotaron alrededor de Malika, como una dulce melodía que calmaba sus dudas. Malika, perdida en ese momento de asombro, no sabía cómo reaccionar. Ella, una joven enferma, que luchaba cada día contra la enfermedad, nunca había considerado que un hombre como Thomas Lefebvre pudiera ver en ella no solo al artista que quería ser, sino al artista que ya era, con toda su fragilidad, su dolor y su belleza. Su corazón latía más rápido y sintió un calor llenar su ser, como si un fuego encendido dentro de ella estuviera esperando una chispa para propagarse. Ese día, Malika no solo vendió cuadros. No se trató de una simple transacción de una obra por dinero. Ese día recibió mucho más que una recompensa material. Se le había dado una oportunidad increíble de vivir su sueño, una oportunidad de salir de la sombra de la enfermedad y la soledad, de cruzar los límites de su mundo limitado dentro de las paredes de su habitación de hospital y las largas horas pasadas en la incertidumbre de su tratamiento. Había descubierto que había momentos en la vida en que el destino parecía caer sobre nosotros como una lluvia benéfica, cuando todo lo que habíamos pasado, todo el sufrimiento, los fracasos, se convertían en las bases de la renovación. Ella ya no estaba simplemente enferma. Ella era una artista, una creadora cuyo talento estaba esperando ser expresado. Pasaron los meses, pero cada día parecía más brillante que el anterior. Gracias a la exposición organizada por Thomas, las obras de Malika fueron vistas por coleccionistas influyentes, críticos de arte respetados e incluso celebridades. La primera venta fue solo el comienzo. Y pronto siguieron otros, cantidades que nunca se había atrevido a imaginar. A veces se encontraba mirando sus pinturas en su pequeña galería, preguntándose si todavía estaba soñando. Pero más que los ingresos que ingresaba, lo que más le impactaba era el respeto, el reconocimiento, las miradas de admiración de los demás. Ella ya no era una desconocida, solo una artista más. Ella tenía su lugar, un espacio legítimo en el mundo del arte. Sus obras hablaban por ella y contaban una historia más grande que ella misma. Las ventas fueron solo una parte de la historia. Lo más importante es que sus tratamientos de quimioterapia fueron financiados. El dolor y el cansancio que la asaltaban después de cada sesión de tratamiento seguían ahí, pero parecían más llevaderos, casi como si cada pincelada sobre un lienzo, cada momento de creación, fuera una victoria contra esta enfermedad que quería consumirla. Ella podría seguir pintando. Ella podría seguir viviendo. Era un lujo con el que no se había atrevido a soñar unos meses antes. Pero lo que más impactó a Malika, lo que tocó profundamente su corazón, no fue el dinero ni la gloria, sino el gesto de Thomas, su fe en ella, su apoyo desinteresado. En un mundo donde quienes luchaban en silencio a menudo eran invisibles, él vio su potencial, vio lo que ella podía llegar a ser. No era solo un mecenas, un hombre de negocios. Había sido un faro, un guía en la oscuridad.
Él le había demostrado que siempre había gente dispuesta a creer en ella, incluso cuando todo parecía perdido. Le había devuelto su lugar en el mundo. En cada cuadro que pintó a partir de entonces, Malika dejó un poco de su alma. Cada pincelada era como un homenaje. Un homenaje a la vida, a quienes creyeron en ella, a quienes con sus acciones trajeron un rayo de luz a su oscura vida. No eran simplemente obras de arte. Eran testimonios, recuerdos vivos de su camino, momentos de su sufrimiento transformados en belleza. Ella sabía, en el fondo, que sin importar los desafíos, nunca dejaría de pintar. Pintó para ella misma, para aquellos que la habían apoyado, para aquellos que no habían tenido la oportunidad de ser vistos. Pero, sobre todo, pintó para aquellos que, como ella, habían tenido que luchar en las sombras antes de encontrar la luz. Y ella sabía que ese mensaje sería escuchado.